A todos, hermanos, bendiciones. Continuamos nuestro estudio de la Biblia Ilustrada. Estamos leyendo en el día de hoy la lección titulada Un rey orgulloso en Daniel capítulo 3, versículo 26 hasta el capítulo 5, versículo 6. Vamos a así mismo orar y así entramos a nuestro estudio en esta mañana. Amado Dios, te agradecemos y glorificamos tu nombre, Padre, por ser Dios sobre nuestras vidas, Padre, por amarnos, por perdonarnos, por guiarnos, por cuidarnos, Padre, y por pasar por alto nuestros pensamientos inapropiados, las veces que quizás te hemos dado la espalda, Señor, las veces que nos has dicho que vayamos a la izquierda y vamos a la derecha, las veces que hemos cometido errores, Señor, sabiendo que no debemos haberlo hecho. Gracias, Padre, por tu misericordia en nuestras vidas y tu gracia. Ayúdanos a poder continuar moviéndonos hacia adelante diariamente. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Háblanos a través de esta lectura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos entonces a mirar acá rapidito la lectura del libro de Daniel 3 y 5, al principio del capítulo 5. Pero antes de eso me gustaría hablar un poquito sobre Nabucodonosor. ¿Quién fue este hombre? Nabucodonosor fue un líder mundial. Se dice que tendría más cooperación de los pueblos que conquistaba si se les permitía mantener a sus dioses, y eso era prácticamente una práctica. Aunque él pensó, pues, bueno, si hago esto, pues vamos a, aunque sea, a mantener más control, más aceptación. Entonces él tomaba la tierra de las personas, saqueaba sus riquezas y controlaba sus vidas, pero permitía que adoraran a sus ídolos y a veces hasta él mismo iba y los adoraba. Entonces el plan de Nabucodonosor funcionó bien, pero hubo una excepción. Cuando conquistó a la pequeña Judá, se enfrentó a un Dios que demandaba adoración exclusiva, ¿verdad? El único Dios verdadero, con D mayúscula. Y entonces se enfrentó con este Dios y no una parte de la que se le daba a, a lo que se le daba a los otros dioses, ¿verdad? Con D minúsculas, ahora que tiene este rey exclusivo, era algo totalmente diferente. Y este se atrevía a proclamarle que había hecho de Nabucodonosor todo lo que era, ¿verdad? Este Dios que clamaba serlo todo. La Biblia nos permite notar a veces las formas en que Dios trabajó con Nabucodonosor, le permitió victorias para cumplir los propósitos que tenía él, ¿verdad? También le permitió llevar los mejores líderes judíos jóvenes como siervos a su palacio. Y mientras colocaba muy cerca de él a un joven llamado Daniel, que luego terminaría cambiando la vida del mismo rey Nabucodonosor. Y permitió también que viviera 7 años de locura antes de restaurarlo en el trono. Le demostró al rey verdaderamente quién era el jefe. Hermanos, una cosa vamos a decir, ir de lo que es estar en el orgullo, a lo alto, ¿verdad? Frente a la gente, altivo, con altivez, con la cabeza en alto, frente en alto, como se dice, a estar humillado con locura que no podía ser controlada, sino que literalmente su cuerpo, su mente le guiaba a hacer lo que tenía que hacer, hasta que se da cuenta y reconoce verdaderamente nuevamente a Dios. Entonces, podemos ver puntos fuertes y logros, que él fue el más grande de los reyes babilónicos, se le conoce como el constructor de las ciudades, también fue uno de los gobernantes extranjeros que utilizó Dios para cumplir sus propósitos, también debilidades y errores, se creía un Dios, él mismo se creía un Dios, como muchas veces pasaba con los reyes en aquellos tiempos, y lo persuadieron para que construyera una estatua que todos debían de adorar. Se volvió extremadamente soberbio en su orgullo, hermanos, lo que lo llevó a un ataque de locura. Tuvo la tendencia también a olvidar las demostraciones del poder de Dios, de que fue testigo. Así que él veía y decía, wow, se sorprendía, ¿verdad? Mira, wow, como Dios obró lo que hizo, pero luego como que se lo olvidaba o lo echaba a un lado, como si no fuera importante para su vida. ¿Qué aprendemos de la vida de Nabucodonosor? La historia registra los hechos de los siervos de Dios dispuestos y de los que sin querer le sirvieron de herramienta. También el hecho de que la grandeza de un líder se ve afectada por la calidad de sus consejeros, y la soberbia que no se domina es autodestructiva. La historia, perdón, toma lugar en Babilonia. La ocupación de Nabucodonosor, él es el rey, y familiares, su padre se llama Nabopolassar, el hijo Evil-Merodach, nieto Belsasar. Y contemporáneos fueron Jeremías, Ezequiel,
Daniel, Joacim y Joaquín. Así que vamos a ver entonces acá. Tenemos entonces que ni el frío ni el calor, hermanos, viene y toca, ¿verdad? Estos hombres que están cuando son lanzados en el fuego. No se encontró ningún tipo de quemadura en ellos, ni tampoco ni olían a humo, hermanos. Solamente la soga que los había atado se había quemado. Ningún humano, hermano, puede atarnos si Dios quiere librarnos. ¿Ve? Ellos fueron atados y esa soga fue rota. Cuando Dios nos libera, hermano. Cuando Dios nos libera, nos libra. Cuando Dios nos libra de un problema, de una adicción, ¿verdad? Cuando Dios verdaderamente se mete y Dios aquí trabaja, hermanos, y Dios trabaja aquí, limpio, renovación total, revitalización. El poder que tenemos a nuestro alcance, hermanos, es el mismo que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego y que levantó a Cristo de los muertos también, como dice Efesios capítulo 1, 18 y 20. Debemos de confiar en medio de cada prueba y entender, hermanos, que van a llegar estas diferentes temporadas de nuestra vida y aprender a poner las cosas en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, hermanos, porque las cosas cuando están en las manos de los hombres no van a ser exitosas si Dios no está en el medio. También Nabucodonosor no estaba comprometiéndose aquí a servir únicamente al Dios de Daniel, sino que reconoció que Dios era poderoso y ordenó a su pueblo que no hablara en contra, ¿verdad?, del Dios de Daniel. Que eso dice, ay, qué bueno, pues entonces reconoce. No, solamente reconoció su poder y dijo, bueno, pues como es poderoso, pues que nadie hable al respecto sobre él. Y él no les dijo qué debían de hacer en cuanto a los demás dioses, así que prácticamente tenían como que añadirlo a la lista de los dioses que ya tenían. ¿Ok? ¿Dónde estaba Daniel en la historia? ¿Verdad? Eso es una pregunta que muchas veces se hace a la gente. Verdaderamente la Biblia no nos dice los detalles, pero hay varias posibilidades. Número uno, pudo haber estado en un asunto oficial en otra parte del reino. Número dos, pudo haber estado presente, pero como era un gobernante, los funcionarios no lo acusaron de no haberse inclinado ante la estatua. Otra posibilidad. Número tres, pudo haber estado en la capital ocupándose de los asuntos del rey, mientras éste estaba fuera. Y número cuatro, pudo haber sido considerado exento de inclinarse ante el ídolo por su reputación de interpretar los sueños por medio de su Dios. Así que ya sea que Daniel haya estado allá o Daniel no haya estado allá, podemos estar seguros de que no se habría inclinado delante de este ídolo. Aunque de Nabucodonosor alabó a Dios, al Dios de Daniel, ¿verdad? No creía plenamente en él ni se sometía únicamente a él. Mucha gente a veces van a la iglesia, hermanos, y utiliza un vocabulario espiritual de boca, con sus manos aplauden, hablábamos, ¿verdad? Pero seguir una rutina, ¿verdad? O hacer las cosas que otras personas hacen, no significa que necesariamente uno tenga una relación con Dios. Así que muchas personas en el fondo quizás no creen ni tampoco le obedecen. Profesión no siempre es sinónimo de posesión, hermanos. Hasta qué punto en su vida están sus creencias a la par con obediencia. Usted se mira y usted, yo creo en Dios, fantástico. Yo creo en la Biblia, maravilloso. En cuanto a lo que dice la palabra de Dios, en cuanto a lo que la relación suya con Dios, ¿cómo está usted en cuanto a la obediencia? Ahí está la pregunta que debemos de responder. Los babilonios creían, hermanos, creían en vigilantes, seres espirituales que cuidaban el universo, y Nabucodonosor explicó que estos mensajeros estaban anunciando lo que sucedería de él y por qué. Eso pensaba él. Entonces, cuando Daniel comprendió el sueño de Nabucodonosor que tuvo, él se quedó pasmado, se quedó sorprendido. ¿Cómo podía estar tan profundamente angustiado por el destino de Nabucodonosor, el rey culpable de la destrucción de su casa y de su nación? ¿Verdad? Daniel, una persona que amaba, una persona que reconocía que Dios era Dios y una persona que estaba dispuesta a perdonar también. Probablemente hasta nos alegremos a veces, ¿verdad?, de que personas que nos han hecho daño sufran, pero eso no fue lo que hizo Daniel. Perdonar es dejar el pasado atrás. ¿Puede usted amar a alguien que lo ha herido? ¿Se puede hacer? La respuesta es sí, pero ¿y cómo se hace, hermanos? Tenemos que pedirle ayuda a Dios para perdonar, olvidar y amar. Y no entender, hermanos, también y entender que no es que la situación que haya pasado vaya a desaparecer.
Pueden haber secuelas, pueden haber memorias, ¿verdad? Pero estas memorias van a servir como un recordatorio de lo que Dios ha hecho en cuanto a traer el perdón en medio de ella. Y es posible que quizás Dios le pueda utilizar, nos pueda utilizar de una manera maravillosa en la vida de esa persona de igual manera. Si bien el mundo entero pensaba que Nabucodonosor era un rey poderoso y hasta divino, Dios demostró que era un hombre común. Cuando Dios lo humilló para demostrarle al mismo Nabucodonosor que el Señor, Dios, es el verdadero en las naciones. El orgullo quizás sea una de las tentaciones más peligrosas, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando tengamos éxito en algo, ¿verdad? Nunca permitamos que los éxitos y los triunfos determinen que nosotros seamos y nos olvidemos que es a través de la bendición de la vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que tenemos acceso a todas estas cosas. También Daniel imploró al rey que cambiara y Dios le concedió 12 meses para que lo hiciera. Tuvo un año, hermanos, pero con todo y eso no se arrepintió. Su orgullo, su corazón se quedó tal y como estaba y al no cambiar tuvo consecuencias. Muchas veces, hermanos, los reyes de las antigüedades trataban de no mencionar sus debilidades ni sus derrotas en sus monumentos y en sus registros oficiales. Pero, escuche esto, en los registros de Nabucodonosor, podemos inferir por un tiempo durante sus 43 años de reinado no gobernó. En el registro bíblico se explica la soberbia de Nabucodonosor, también se explica el castigo que él recibió. Entonces, este peregrinaje de Nabucodonosor con Dios es uno de los temas en este libro. En el capítulo 2, versículo 47, podemos ver que reconoció que Dios le revelaba sueños a Daniel. En el capítulo 3, versículo 28-29, él lo alabó a Dios por librarle a los 3 hebreos. Y a pesar del reconocimiento de Nabucodonosor de que Dios existe y sus grandes milagros, 4:30 vemos que todavía no reconocía a Dios como Señor. Ya que, hermano, mire, podemos reconocer que Dios existe. Sí hay Dios, pero eso no significa que por reconocer que hay un Dios tengamos una relación con Él. ¿Cómo está su relación con Dios? Si ahora mismo analizáramos sus 24 horas diarias, hermanos, y tratáramos de ver dónde está usted, ¿verdad? En su relación con Dios, ¿cuál sería la respuesta? Han pasado ya en el capítulo 5, 66 años desde el capítulo 1 que se habla en el libro de Daniel, y entonces ahora se habla cuando Nabucodonosor va, entonces se ataca a Jerusalén en el año 605. Y Nabucodonosor entonces murió en el año 562 antes de Cristo, después de reinar 43 años. Y luego viene su hijo, que se llamaba Evil Merodac, perdón, gobernó desde el año 566, 562 hasta el 560 antes de Cristo. Y luego su cuñado Nericlisar reinó durante 4 años, desde el 60 hasta el 56 antes de Cristo. Y después del reinado de 2 meses de la base Merodac, también reinó juntamente su padre en el año 553 hasta 539. Y aquí entonces se habla de que Nabucodonosor era su padre, pero terminó también traduciéndose como lo que era decir que era su antepasado. Pero bueno, hermanos, hay una cosa que se llaman arqueólogos, ¿verdad? Que estudian todas los hallazgos, ¿verdad? De cosas nuevas que se encuentran, materiales, pueden ser barros, pueden ser jeroglíficos, diferentes tipos de cosas que encuentran. Y recientemente los arqueólogos descubrieron que el nombre Belsasar estaba en diversos documentos. Entonces, gobernó junto con su padre, Nabonido, y se queda en la capital a cargo de los asuntos del reino, mientras su padre trataba de reabrir las rutas de comercio tomadas por Ciro y los persas. Y Belsasar está al mando cuando viene Ciro y captura entonces lo que es Babilonia. Sí, hermanos, toda yo sé que a algunas personas no les gustan, ¿verdad? Los temas de la historia, siendo honestos. Pero hermanos, mire la parte histórica que quizás no le interesa, los años y todas esas cosas. A algunas personas eso no le causa interés. Pero mire el hecho, hermanos, de que esta es una historia real, hermanos. Y mire lo que pasó con la altivez y el orgullo. Mire qué podemos aprender de eso y busquemos ser personas de bien en base a lo que dice la palabra de Dios y ser personas de relación. No decir, yo conozco a Dios de nombre o yo conozco a Dios porque sí, Él está en el cielo. No, yo tengo una relación con Dios, es muy diferente.
Amado Dios, te agradecemos, Padre, por tu disponibilidad y tu deseo de tener una relación con nosotros. Te pedimos, Padre, que nos guardes, nos guíes y que nos ayudes, Señor, a que podamos ser lo mejor que tú quieres que seamos, que podamos alcanzar tu propósito, tu visión sobre nuestras vidas, para la gloria y la honra tuya, Señor, donde quiera que estemos, en nuestra familia, en la sociedad, en el trabajo, donde quiera que vayamos, mi Cristo, para la gloria y la honra tuya. Te agradecemos, Padre, por estar dispuesto a trabajar con nosotros y por permitirnos ser llamados tus hijos. En nombre de Jesús te agradecemos y pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Le bendiga grandemente, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Que Dios le bendiga. Bendiciones.